Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hacemos entrega de un segundo entregable de estadística y probabilidad, análisis de caso, pruebas de hipótesis y correlación. En la actividad pasada o en la investigación pasada se analizó el colapso de un edificio en donde se tomaron en cuenta los datos sobre la resistencia del suelo, nivel freático y la actividad sísmica. Ahora explicaremos las técnicas estadísticas que estamos usando para evaluar las relaciones entre las variables y el impacto del incidente. Entonces, antes que nada, procedemos a responder las siguientes preguntas, como lo sería cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. Entonces, esta pregunta se responde con lo siguiente. Una prueba de hipótesis pues, es un procedimiento estadístico que se utiliza para evaluar una afirmación o conjetura sobre una población o en esta actividad un caso de estudio. Esto nos permite calcular de manera estadística el valor crítico para tomar una decisión, ya sea una que le permita rechazar esa hipótesis o que esa hipótesis sea de manera verdadera. En la segunda, ¿en qué consiste un análisis de correlación? Un análisis de correlación evalúa la fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables. Implica calcular un coeficiente de correlación como lo es eso, y que varía entre -1 y 1. Y un valor cercano a 1 indica una correlación positiva o una correlación fuerte, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación negativa y un valor 0 significa que no existe una correlación lineal. Ahora, como tercer punto, ¿de qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real? La correlación estadística, pues, como ya hemos mencionado, es una herramienta para interpretar y comprender fenómenos, y ya sea uno ficticio o uno de un caso real, ya que muchos involucran relaciones y variables, como por ejemplo en la medicina, en la economía sobre todo, que es una parte fundamental, en la educación y en la ingeniería. Entonces, esto le brindan a varias personas que tienen estos estudios tener una información valiosa que les permite analizar ciertos patrones y tendencias para generar un conocimiento y de ese conocimiento tomar decisiones o rumbos sobre algún tipo de proyecto, como los ejemplos antes mencionados. Ahora procederemos a leer los puntos importantes. El primero sería formular una hipótesis sobre el estudio del caso. Entonces, la hipótesis sería la baja resistencia a la comprensión del suelo en el área del edificio contribuyó significativamente a su colapso estructural. Como segundo, para poner a prueba, compararemos los valores de resistencia del suelo, los valores típicos para el tipo de suelo en la zona en la que se implicó el accidente. Entonces, vamos a mostrar los datos. Entonces, los datos de resistencia del suelo son estos. La mediana, que como resultado me dio 12,6 micropascales. La desviación estándar muestral 1.36 y el tamaño de muestra 5. Ahora procederemos a la prueba estadística, que sería
la media menstrual menos el valor hipotetizado dividido sobre la desviación estándar y la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Esto como resultado nos da 1.18. Entonces, para nuestra hipótesis significa que ese 1.18 calculado cae dentro del rango de no rechazo a una hipótesis nula. Entonces, por lo tanto, significa que no hay evidencia en que rechace esta hipótesis. Entonces podemos concluir que la resistencia media del suelo difiere significativamente de 12 micropascales. Ahora, la correlación de resistencia y el nivel freático. El coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, o sea, un valor R. Este valor indica una correlación, ya sea positiva o negativa, de una fuerza débil, moderada o fuerte entre ambas variables. Entonces aquí les muestro los datos, tanto la resistencia como el nivel freático, y aplicamos la fórmula de coeficiente de correlación, dándonos como resultado menos 0.78. Esto nos indica que es una correlación negativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Como cuarto punto, pues el gráfico de dispersión. Entonces, en el gráfico podemos ver que como se explicó en la anterior actividad, pues nos permite ver el patrón por medio de unos puntos para interpretar la fuerza y la dirección de la relación o de la dispersión. Y como quinto punto, la correlación de magnitud y réplicas. Este nos permite determinar si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y su número de réplicas. Entonces se realizó el siguiente cálculo, que sería la magnitud del terremoto y el número de réplicas con los siguientes datos, y al realizar el coeficiente de correlación dio como resultado 0.92. Esto significaría que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación significativa y positiva entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Que cada uno de estos datos pues nos sirve, o el valor estadístico que se aplicó nos permitió ver de manera clara que pues el terremoto fue como la causante principal de que ese edificio cayera, y que por lo tanto la resistencia del suelo pues no tenía que ver con el colapso. ¿Cómo se determinó para sacar todos estos valores aplicando la estadística y probabilidad? Muchas gracias.